Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a los que están presencial acá en el piso 16 del Hospital de Clínicas y a los que están conectados por Zoom, que por suerte tenemos más de 100 personas conectadas por este tema tan importante. Además, les comentamos que esto va a quedar subido en la página del Proyecto ECO, o sea que las vamos a poder ver en otras ocasiones. Comparto la mesa acá con la doctora Mariela Contreras, con la doctora Susana Cabrera, que hemos organizado esta jornada. Y vamos rápidamente a darle la palabra en primera instancia al profesor Julio Medina, que está conectado a distancia, para que haga una breve introducción y ya empezamos con la actividad. Julio, ¿estás por ahí? Buenos días, Aida, Susana y Mariela, que están ahí coordinando la mesa. Es un gusto saludarlos a todos. Bueno, se va a abordar un tema súper importante de tuberculosis. Los que estamos conectados y todos los que están escuchando esto saben, y por eso están atentos a esta actividad. Con 3 casos diarios de tuberculosis aproximadamente, vemos la importancia del tema. Y ustedes saben que en el 2022 se diagnosticaron 1.126 casos de tuberculosis. Eso implica 175 casos más que el año 2021, y está marcando de alguna forma una pauta, la pauta de la necesidad de que los equipos asistenciales y de gestión abordemos mejor este tema, ¿no? Aprovecho que va a estar la ministra, la doctora Karina Rando, para comentarle que desde el punto de vista los profesionales de la salud que estamos en el área clínica, lo que hemos hablado muchas veces es algunas barreras que tenemos a la hora de, por ejemplo, de tener un Ginexpert en tiempo y forma, la accesibilidad al Ginexpert, que es una herramienta fantástica para el diagnóstico, es una barrera, y entre todos tendríamos que pensar la forma de poder sortear ese problema, ¿no? No quiero quitar mucho más tiempo porque el programa realmente está muy bien armado, gracias a Zaida, a Susana y a Mariela, que lo han logrado, y tenemos presentaciones y comentaristas excelentes. Así que bienvenidos a todos. Gracias, Julio. Le damos la palabra ahora a la ministra de Salud Pública, la doctora Karina Rando. Le agradecemos muchísimo que pueda estar con nosotros en este momento y nada, adelante. Gracias. Muchas gracias. Agradezco la invitación a participar en este tema que en el Congreso de las jornadas de temas es realmente tan importante que se ha resaltado en el Ministerio de Salud Pública recientemente con la conmemoración del Día de la Tuberculosis, que es en marzo. Así que bueno, saludando a la presidenta del Sindicato Médico de Uruguay, Zaida Arteta, y al presidente, al profesor de la Cátedra de Enfermedades Infectocontagiosas. Tenía como intención de robarles un par de minutitos para recordar un poco lo que fue la historia ya en los años 80, cuando teníamos alrededor de 60 casos por 100.000 habitantes, y se decidió tomar medidas a nivel país que fueron realmente trascendentes, ¿no? Se armó el Programa Nacional de Tuberculosis, se implementó la estrategia de tratamiento DOTS, y eso dio resultado. Por allá por los 90 la estrategia había dado resultado y entramos en una fase que ustedes ya lo sabrán mejor que yo, de preeliminación de la enfermedad. Yo creo que creemos que esa fase de preeliminación generó una falsa sensación de que se había erradicado la enfermedad y que la enfermedad era cuestión de unos pocos marginados. Inclusive la enfermedad comenzó a ser algo estigmatizante, que poco a poco se dejó de pensar hasta inclusive como diagnóstico diferencial muchas veces en la clínica. Quizás eso, junto a otros factores, por supuesto, más definidos por la clínica, de otras enfermedades, por la coexistencia de otras enfermedades y por la patología en sí, comenzó una nueva etapa, ¿no? Una etapa de ascenso en la que nos encontramos hoy en día. Un número importante de casos nuevos este año, como lo decía el profesor Julio Medina. Estamos ante la presencia de más de 175 casos nuevos en relación a lo que es el año 2021 y el 2022, y con una tasa de incidencia a nivel nacional de 31,7 cada 100.000 habitantes.
Eso desde el punto de vista de salud pública es un gran desafío y implica que tenemos que tener un trabajo mancomunado, interinstitucional y lo que es más importante, en todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud Pública ha implementado estrategias para abordar este tema, y una de las estrategias ha sido fortalecer los vínculos interinstitucionales, trabajar con los directores departamentales de salud que han trabajado intensamente, apoyados por el MIDES, por ACE, por el Ministerio del Interior, en aquellas personas privadas de libertad, en los refugios de MIDES, y el trabajo también dentro de los centros asistenciales de ACE. Eso para, de alguna manera, incrementar lo que es el índice de sospecha de los casos de tuberculosis. Y además de eso, me interesaría mencionar lo que dijo Julio Medina recién, de la necesidad de incrementar el testeo y el diagnóstico por Ginexpert. La OPS ha hecho una donación de 4 equipos de Ginexpert. Justamente en el día de ayer fuimos a inaugurar uno en la ciudad de Paysandú, y hay 3 equipos más que se distribuyen en el país a través de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, a quien también saludo, que omití saludarlos al inicio. Por lo tanto, este equipamiento va a permitir un diagnóstico más rápido, sensible y más específico en diferentes puntos del país, y no la centralización en Montevideo. Ya les digo, ayer tuvimos la inauguración de uno en Paysandú, y hace un tiempito uno en Maldonado. La otra pata importante, o el otro pilar importante para tratar de detener ese ascenso, es ni más ni menos que la formación continua y la docencia. De ahí que consideramos desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública fundamental las instancias de capacitación como la que tenemos en este momento con ustedes, y por eso es que los felicito, agradezco la cooperación en el trabajo justamente de educación continua de la Cátedra de Enfermedades Infectocontagiosas y del Sindicato Médico del Uruguay, y les agradezco la participación y espero que disfruten de estas jornadas. Muchas gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias, ministra y profesor Medina, por la introducción a la actividad. Después vamos a ir presentando al resto de los integrantes, que desde ya les agradecemos, porque tenemos desde la cátedra de neumología, de pediatría, además del Programa Nacional de Tuberculosis, del Departamento de Laboratorios del Hospital de Clínicas también, espero no olvidarme de nadie. Y bueno, lo primero que voy a hacer es introducir a Mariela, que en unos minutos nos va a poner en contexto para ir entrando en tema sobre la situación epidemiológica de la tuberculosis. Como ustedes saben, la doctora Mariela Contreras es la directora del Programa Nacional de Tuberculosis, y así vamos entonces de a poquito ya entrando en la temática con los aspectos más prácticos a continuación. Adelante, Mariela. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar acá y con tanta concurrencia. Así que bueno, vamos a empezar sin más. Hablando de la situación epidemiológica de la tuberculosis, es la situación en el 2022, con datos cerrados al 31 de diciembre. Adelante. Te paso yo. Perdón. Bueno, este es un poco el guión que vamos a seguir, algunos datos generales sobre la situación de la tuberculosis en las Américas, vinculado a lo que son los hitos de la estrategia final de la tuberculosis, después los grandes indicadores de tuberculosis en Uruguay y algunas conclusiones para cerrar la presentación. Bueno, ¿cómo nos encontramos con respecto a la tuberculosis en el 2022 en la región de las Américas? Recordar siempre los grandes objetivos de final de la tuberculosis para el 2035, que significa un mundo sin tuberculosis en realidad, con esos porcentajes de reducción de muertes, de incidencia y de 0% de gastos catastróficos para el paciente y familia. Si vamos a la gráfica del ángulo izquierdo, vemos que la tasa de incidencia, acá tenemos el número de muertes, la tasa de incidencia, y vemos los años y el comportamiento
para las Américas, ¿verdad? Esta es la tasa de incidencia actual estimada por la OMS, ¿verdad? Vemos acá al año 2022, 28.5, y luego vemos los hitos a alcanzar, o sea, para el 2020, 2025 y 2030 para poder llegar a la reducción esperada para el 2035 del fin de la tuberculosis. Ustedes ven que nos hemos distanciado mucho y que la tendencia, que sería la línea punteada, es la que debería seguir la incidencia en las Américas, mientras que pareciera que post pandemia incluso, siguiendo esta línea de color rojo, seguramente nos vamos a separar más de los objetivos intermedios y de este gran objetivo para el 2035. O sea que desde ese punto de vista, obviamente es un elemento indicador de alerta. Si vamos al número de muertes, es más o menos lo mismo, ¿verdad? El número de muertes que tuvo un decrecimiento claramente, y vemos que para el 2022 hay un aumento con respecto a años previos de 27.000 muertes, y lo mismo, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer son estos puntos, ¿verdad? Para llegar a las metas de fin de la tuberculosis en el 2035. Uno le parece bastante difícil, ¿no? Fantasioso poder llegar cuando salimos con estos números para recientes, ¿verdad? Como sabemos, la OMS ya había dicho de que los indicadores de tuberculosis para el mundo y para cada región iban a retroceder con respecto a lo que venía siendo en varios años, y si ustedes ven, el número de muertes llega a ser similar al 2012, y la incidencia también tiene un retroceso en cifras similares a lo que es el 2011. O sea que lo estimado se ha ido cumpliendo. Si ahora vamos a la situación país por país, y sí, ya nos centramos en Uruguay también, vemos que la tasa de incidencia estimada por la OMS para el 2022 es de 30 por 100.000, y acá nos ubicamos nosotros en el medio de la tabla, 32 por 100.000. Esta es la estimada. Acá hay como un dato bueno y un dato no tan bueno. El dato bueno es que estamos entrando en el rango de estimación para la OMS, o sea, la brecha entre los casos que se diagnostican realmente y que nos estima la OMS la hemos ido achicando, y hemos entrado en el rango que está entre 30 y 36. O sea que tendríamos que pensar que hay mayor detección de casos, y eso es el lado bueno, ¿verdad? El lado que no es tan bueno es que tenemos esta incidencia, que estamos en la mitad de la tabla, ¿verdad? Y es un poco por encima de la incidencia del promedio de las Américas, pero acá hay dos cosas a decir que siempre me gusta decirlas. Una es que las incidencias que corresponden a una incidencia media alta es una incidencia real de nuestro país, porque el Registro Nacional de Tuberculosis sigue siendo llevado con gran forma estricta y con gran sacrificio, yo diría, porque todo lo que implica atrás el trabajo de los que constituye el Departamento de Tuberculosis, y estos números son confiables, mientras que sabemos que en otros países hay un subregistro clarísimo, y más en lo que ha sido la situación de la pandemia. Pero no podemos ser tan optimistas y pensar que nosotros, como dijo la ministra hoy, años pertenecíamos a este grupo de países, ¿verdad? Cuba, Costa Rica y Chile, que están en una fase de preeliminación. O sea que obviamente nuestra situación en el contexto americano cambió rotundamente. Ahora vamos a algunos indicadores de Uruguay. Bueno, acá vemos la tasa de incidencia, ¿verdad?, en los últimos 22 años, que ha ido en un ascenso progresivo, lento. El punto de quiebre se produce en el 2006. Ahí esto está realmente estudiado desde el punto de vista epidemiológico. Se produce el ascenso progresivo año a año, que es alrededor de un 3.2% promedial. Por lo menos hasta el 2019 era ese, seguramente ahora va a cambiar. Vemos acá la etapa pandémica, cómo disminuyó la incidencia a punto de partida de la escasa notificación, y en los datos para 2022 con 1.126 casos, que eso da la incidencia que ya se habló acá, que fue que las autoridades y el profesor Medina lo han dicho, 1.126 casos, esto significa 75 más casos que en el 2021, y una incidencia de 31.7, que es una cifra récord en los últimos 30 años sin duda, y también para atenuar y no prender alarmas innecesarias, esto también estaba pensado que iba a pasar, porque obviamente estamos recuperando los casos de la pandemia. Durante 2 años la caída diagnóstica, más en enfermedades como la tuberculosis, que tienen un periodo de incubación largo, era
eran, casi diría que vegetativamente iban a aumentar, más allá de las acciones que el programa y los servicios de salud han hecho, que también se ha hecho, pero era esperable este ascenso. Si ahora vamos a la distribución por edad y sexo, como ustedes saben, siempre predomina el sexo masculino, se concentra en las edades jóvenes, eso lo seguimos viendo. Hay una cosa que sí nos preocupa a nosotros y que, como ustedes ven, esta gráfica que está hecha por la doctora Gabriela Maya y es bien pediátrica, pero es muy didáctica, como son los pediatras, vemos que el porcentaje de casos que se concentra en el grupo etario de 15 a 54 años es 70%. Es realmente alto, pues es la población joven, y si ustedes van a la gráfica de barras, ven que entre 15 y 34 años están muchos de estos casos. Eso es una cuestión que la vamos viendo año a año. Este porcentaje el año pasado era 60 y algo, el año anterior era 60, o sea, se va concentrando en las edades más jóvenes. En las edades jóvenes entre 14 y 21, y esto nos tiene que preocupar. Disculpa, si hablamos de concentración, hay una concentración geográfica que ustedes saben bien, y esto no ha cambiado en nada. Es Montevideo, ¿verdad? El departamento donde hay mayor concentración. En este mapa vemos la concentración con las tasas, el color desde lo más claro, son las tasas menores, hasta alta tasa de incidencia, es 50 o más. Y bueno, Montevideo es el que siempre ha estado con mayor tasa, 651. Después ven los departamentos próximos a Montevideo, que tiene que ver con los departamentos más urbanizados, San José, Canelones y Maldonado, y después los países de la frontera norte, que obviamente también siempre tienen mayor incidencia. Este año se destaca Artigas, que realmente hubo un aumento inesperado de casos, y que son en realidad también estos departamentos con otros que tenemos acá, los que el INE informa como los departamentos con mayor índice de pobreza del país. Si nos vamos a los municipios, volvemos a tener las fotos ya desde hace años la misma, en verde oscuro, municipio A, D y F, con incidencias altas, ¿verdad? Medias altas, concentrándose allí gran parte de los casos de Montevideo y del país. Ahora si vamos a ver la localización de la enfermedad, bueno, la localización pulmonar siempre es la más frecuente. Ustedes ven ahí el porcentaje total de casos, el porcentaje de confirmación. En los casos de tuberculosis pulmonar, bueno, el porcentaje de confirmación es muy alto, o sea, es alto para lo esperado, está alrededor del 76%, si no veo mal. Y bueno, la confirmación de las formas extrapulmonares es mucho menor, y es menor que los años anteriores, y esto es una cuestión que nos llama la atención, teniendo en cuenta las técnicas que hay. Nosotros creemos que todavía no ha sido traspasada ese conocimiento de las técnicas aplicadas a la sospecha de tuberculosis extrapulmonar, y ahí hay que hacer bastante, y ahí creo que también los colegas infectólogos y neumólogos, un poco traduciendo la importancia de las nuevas técnicas diagnósticas para el diagnóstico de TB extrapulmonar, pueden aportar mucho desde su conocimiento. Vemos también lo mismo, la confirmación bacteriológica y las formas pulmonares, y lo vemos por grupo etario, y obviamente es en los niños donde se confirma menos, es esta gráfica que ustedes ven más clara, que en los adultos, que el porcentaje de confirmación es mayor. Esto también tiene que ver con la forma paucibacilar de la tuberculosis en los niños, y también la dificultad de aplicar técnicas diagnósticas muchas veces. Si vamos a los prestadores de salud también, pero con una diferencia. Hay mayor concentración en el sector público que en años anteriores. Siempre aproximadamente era 69-70, este año el 76% de los pacientes con tuberculosis están concentrados en ACE, y esto es un elemento a tener en cuenta. Esto tiene que ver con lo que decía la ministra acerca del trabajo interinstitucional. Imposible avanzar en tuberculosis si no logramos coordinar y complementarnos con algunas instituciones, especialmente ACE, cuando vemos esta concentración de pacientes. Se sigue repitiendo el hecho de que más del 90% de los casos se diagnostican en emergencia o cuidados moderados. Cada vez nos alejamos más de las buenas perspectivas que teníamos hace 4 o 5 años con lo que fue la estrategia de descentralización, de que habían aumentado el número de casos diagnosticados en la red de asistencia primaria. De esto nos vamos alejando, y cada vez se diagnostican más a nivel de emergencia o el segundo o tercer nivel.
Bueno, y el seguimiento también, para decir algo de los pacientes que tiene que ver con los prestadores de salud, que también se mencionó, tiene una dificultad creciente porque los costos elevados para el seguimiento del tratamiento de los pacientes no es menor, y tampoco es menor el seguimiento para los contactos. Esto es una traba en el acceso al seguimiento del paciente tuberculoso de contacto, que también es algo a trabajar. Bueno, si vamos a grupos de riesgo, primero que nada decir que en todos los grandes grupos de riesgo son los contactos de los pacientes con tuberculosis pulmonar, las personas que viven con VIH, las personas privadas de libertad, y bueno, la tasa de incidencia en todos ellos aumentó en relación al 2021. Bueno, como ven acá, 2.236 para los contactos, 821 y para las personas que viven con VIH, y PPL 814. Estos son incidencias, acá tenemos casos para no que nos venga un preinfarto. Entonces la tasa, esto corresponde en los contactos se diagnosticaron 48 casos, en las personas con VIH 148 casos y en las personas privadas de libertad 120 casos. De todas formas, aumentaron tanto los casos como la incidencia para cada grupo de riesgo. Si vemos la situación para las personas con VIH, diríamos que se mantiene. Esta es una gráfica que le repetimos siempre, que ustedes saben que acá está en las barras verdes la coinfección TB-VIH, en las barritas más claras los pacientes que reciben tratamiento antirretroviral, y en un color verde intermedio, que en realidad es esta línea que está acá, son los pacientes que conocen el estado de VIH cuando llegan al diagnóstico de tuberculosis. Algunos comentarios: el porcentaje de coinfecciones del 13% se mantiene en lo que viene siendo los últimos décadas, o más que una década. Estoy re mal. Bueno, que conocen el estado de VIH, esta línea va decreciendo, y esto nos preocupa porque cada vez menos pacientes con tuberculosis saben su estado de VIH, y este otro número nos preocupa mucho, es que 30% de los pacientes tienen TAR. Ustedes ven como el TAR ha ido descendiendo progresivamente y ha llegado a estos porcentajes que son preocupantes. Vamos a pasar esta, porque si no nos va a dar el tiempo. En las personas privadas de libertad, bueno, lo que dijimos, que corresponde a 120 casos, que ha ido también en aumento en los últimos años, que esto también tiene que ver, si ustedes ven esta gráfica, este es el número de personas privadas de libertad, que todos sabemos que ha ido creciendo, y a su vez también han ido creciendo los casos de tuberculosis. Decir algo que es importante, y que la mayor parte de las personas privadas de libertad con tuberculosis, los pacientes se diagnostican en las cárceles de Montevideo. Todas las personas que entran al sistema carcelario entran por lo que se llama una puerta única, que es la cárcel central, donde se hace un cribado de diferentes patologías y se hace baciloscopía. Y ustedes, como podrán apreciar ahí, el 46%, 39 de este total, 46% de los casos de Montevideo, de las personas que ingresan al sistema carcelario de Montevideo, se diagnostican el ingreso. O sea que estas personas vienen con tuberculosis de la comunidad. O sea que allí quedan sus contactos, y ese muro reja que pensamos que separa la tuberculosis de los PPL y extra PPL es totalmente un mito, y hay que verlo así, y requiere un encare especial, porque estos pacientes ya vienen enfermos en un porcentaje considerable. Lo que voy a decir de esta, por falta de tiempo, es que veníamos con un número variable pero en descenso de la tuberculosis en niños, y se duplicó prácticamente el número de casos de tuberculosis en niños versus el 2021. Esto también tiene que ver indudablemente con el aspecto epidemiológico de la tuberculosis. 2 años la gente concentrada no sale, con niños en su entorno, obviamente las posibilidades de contagio son mucho mayores, y también pensamos que en gran parte es un efecto post-pandémico. Si vamos y voy a ir medio rápido, Claudia, porque si no nos llevamos ahí. El diagnóstico de tuberculosis, bueno, las muestras recibidas, acá tienen también las barras en diferentes colores por año 2019-2022. La más oscura es la 22, que nos importa, la más clara es la 19. Bueno, aumentó un 20% la cantidad de muestras recibidas en relación a 2021, pero todavía no llegamos a los niveles de 19, que sería nuestra aspiración, 9,2% menos que en 2019. Y que sobre todo, y esto también preocupa, la brecha está en las muestras diagnósticas. Esto lo sabemos, pero está bueno verlo. Mes a mes, el número de muestras y el número de casos que se diagnostican. Ustedes ven en la curva, el número de muestras son las barras, y ustedes ven que a la medida que baja el número de muestras recibidas, el número de diagnóstico desciende
lo cual es absolutamente esperable, pero acá se demuestra claramente, esas olas representan diagnóstico y bacteriología. Acá voy a resumir datos porque no va a dar, pero es importante decir que ha habido un aumento del porcentaje de XPER. Como ustedes ven, el XPER que se hace en la lucha y el XPER que es el más oscurito, y el verde más claro dice que hace los laboratorios fuera de la lucha. A pesar de la pandemia, y eso es muy importante, lo que llamamos la red de laboratorios ha ido incrementando el número de XPER, también la lucha. Y esto es un dato muy importante, que 49% de pacientes diagnosticados en el 2022 tienen un XPER ultra como prueba diagnóstica. Esto es un número récord en América, realmente que casi la mitad se hizo por una prueba rápida. Nos falta, pero vamos bien encaminados. Igual, esta es la otra cara de la moneda, y decir que el porcentaje de la carga bacilar nos habla de que el diagnóstico sigue siendo tardío. Sigue siendo tardío, ustedes ven año a año, y bueno, el porcentaje de baciloscopías 2 y 3 cruces, que son las franjas verdes más oscuras, ha ido aumentando año a año, con un descenso para el 2022 que coincide con el aumento también de pruebas moleculares rápidas. O sea que, si bien sigue siendo un porcentaje alto las baciloscopías 2 y 3 cruces, que no es menor porque habla de mortalidad, de contagiosidad y demás, también pensamos que el ascenso de pruebas moleculares nos está diciendo, aumentamos los casos, sí, pero en base a pacientes con diagnóstico tardío, y ese es el mensaje principal, sigamos diagnosticando tardío, pero también estamos diagnosticando un grupo de pacientes que antes seguramente no serían diagnosticados con las técnicas rápidas, que van en aumento. Esto me lo voy a saltear, Decir que en cuanto a la evaluación del tratamiento, bueno, la evaluación del tratamiento se hace al 2021, no al 2022, y ustedes ven que es de 72%, no me anda a indicar esto, es de 21%, es la barra de abajo, es el porcentaje de éxito de tratamiento. No estamos tan lejos de lo estimado para América Latina, sí, para lo que plantea la OMS, que es 90%, pero decir que para el tratamiento tenemos todo, tenemos el programa, los medicamentos, el conocimiento médico en general, pero seguimos sin alcanzar las metas que tenemos que alcanzar, porque tenemos un 12% de abandono de tratamiento y un 15% de letalidad. Entonces, eso es lo que impide que podamos alcanzar el éxito del tratamiento. Ya termino. Termino. Vamos a pasar todo esto. Bueno, y ir a las conclusiones. La pandemia COVID-19, como se ha ido relatando, estimamos, ha afectado negativamente los logros alcanzados y los proyectos que existían a nivel nacional, regional y mundial. Y bueno, es un desafío poder recuperar los objetivos prepandémicos, y para eso se necesitan intensificar los esfuerzos, también se necesitan recursos. Lamentablemente la visibilización de la tuberculosis, si ya era escasa, ha descendido más con el tema del COVID. El aumento de casos de este año está vinculado a este tema de COVID, y si bien seguimos con un diagnóstico tardío, que es clarísimo, también hay un número de esos pacientes que comienza a diagnosticarse en forma precoz por la extensión de las pruebas moleculares rápidas. La elevada letalidad, no lo dije hoy por falta de tiempo, pero era de 12%, alrededor de 140 personas se murieron de tuberculosis, lo cual es un número sí escandaloso, sigue existiendo, es uno de los problemas, como el abandono de casos. Y lo último, que sería como el mensaje final para mí, que Uruguay ha incorporado las nuevas tecnologías para el diagnóstico y se aumenta su implementación en los servicios de salud, pero en forma lenta y con accesibilidad limitada para los usuarios. Y eso es un reto que tenemos, porque la tecnología la tenemos, pero no llega aún a todos los que tienen que llegar. Gracias. Disculpen.